que en España hay como una especie de boom de la poesía. En América Latina, por supuesto, un amor extraordinario por la poesía. Hay tantos festivales ahora poéticos en el mundo que a veces uno se quisiera sacar fotocopia para poder ir a todos. Pero yo voy a leer como mi poesía es bastante reivindicativa o celebratoria del ser mujer. Es un poema de amor y luego un poema más fuerte que escribí con ocasión del 8 de marzo, donde en Nicaragua nos regalan flores a las mujeres para el 8 de marzo, y entonces yo parto de ese pequeño acontecimiento para hablar de cuántas flores necesitamos, de todas las que nos han agredido, etc. Un poco hablar sobre la violencia que hay en el mundo actualmente contra las mujeres, que tenemos que ver cómo la transformamos. Y yo pienso que en este mundo tan complejo, difícil en que estamos ahora, la poesía tiene un valor inconmensurable y habla a lo más profundo y a la esperanza de que el espíritu del ser humano se pueda alzar sobre todas estas dificultades y pueda volver a esa simpleza, a ese amor a la naturaleza, a la ecología. La revolución que se hizo en Nicaragua, decíamos que, y nos quedamos sin dinero prácticamente, decíamos que si la poesía pudiéramos exportar la poesía que hacíamos, no tendríamos problemas de divisas. Realmente en Nicaragua la poesía es extraordinariamente, se maneja a nivel popular de una manera muy corriente, muy como la gente ama la poesía. Yo tengo varias anécdotas maravillosas, por ejemplo, que me han detenido los policías en la calle, y hay un policía que me detenía bastante, me paraba y me decía: es un honor para mi compañera pararte porque él solo quería decirle que me encantan sus poemas, y eso, imagínate en qué país te para un policía para decirte eso, ¿no? Y realmente es extraordinario. Estaba contando a Billy más temprano que tenemos un festival, y a Pablo lo invito para ese festival, a Ana Luisa, todo lo que están aquí. Tenemos un festival donde la gente va, pero no es gente, no es el problema que estaba hablando Billy, que es cierto. En Nicaragua no escribimos para poetas, y la gente que va al festival es gente de todos los niveles sociales, porque es un país pobre, es un país que ha tenido que inventarse esa manera de ser, ¿no? Es un país que quería decir que siento que falta. Él preguntaba qué se le quedaba entre el amor y la muerte. Yo creo que es el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia, quién pertenece, el corazón de uno, es el sentido de la tierra.